Ya. Bueno, en esta tarde vamos a ver una clase, un módulo chiquitito, ¿cierto?, de exámenes complementarios, dentro de los cuales eh, el diagnóstico microbiológico, ¿cierto?, considera el método de estudio del agente infeccioso, que no es otra cosa que los exámenes de laboratorio que se pueden pedir para diagnosticar cualquier tipo de enfermedad producida por un agente infeccioso, ya sea este virus, hongo, parásito, inclusive priones, ¿ya? Pero vamos a hablar aquí básicamente de bacterias, principalmente, porque la boca, ya según lo que hemos visto, ¿cierto?, en estructura y en otros capítulos, lo que más prima son los elementos bacterianos cuando hay infecciones. Obviamente también el doctor Fuentes ya les ha hecho casos clínicos de si no me equivoco, dos enfermedades virales, ¿cierto? Con Correcto. sus recurrencias, que me imagino que ustedes están al tanto de eso. Yo le voy a nombrar otro tipo, vamos a ver otro tipo de enfermedades y otros agentes, ya que Candia también, por ejemplo, dentro de los hongos ya se ha visto, vamos a ver más o menos cómo se puede trabajar, cómo tomo la muestra, cómo cultivo, etcétera. Y cuáles son los últimos adelantos que hay en microbiología, ¿ya? En cuanto a la parte de lo que es diagnóstico. Método de estudio de los agentes infecciosos, que está dentro del método diagnóstico, lo que acaban ustedes de desarrollar, ¿cierto? Entonces, ¿para qué se hace esto? Esta es otra herramienta dentro de los exámenes complementarios que nos sirve para llegar, como dice ahí, ¿cierto?, a un diagnóstico que es la conclusión final a la que se llega luego del análisis de todos los elementos de juicio. Y dentro de esos elementos de juicio, ahora, por ejemplo, como exámenes complementarios radiográficos, microbiológicos, y dentro microbiológico vamos a hablar de un grupo de exámenes que son directos, otros indirectos y otros elementos, exámenes de tipo molecular, o sea, trabaja con la parte de los ácidos nucleicos o los ácidos o DNA, de RNA que tengan cada agente infeccioso. ¿Ya? Cualquier duda me interrumpen nomás y se les aclaro. Ahora, ¿qué objetivos persigo o cuáles son las aplicaciones, como dice ahí, ¿cierto?, de contar con estos exámenes complementarios o con estos métodos de estudio de los agentes infecciosos? Primero, para identificar el agente infeccioso causante de la infección, porque distinto, si yo tengo una infección viral, ya ustedes saben que se tratará, si es que corresponde, ¿cierto? Si es que nos hace un tratamiento sintomático, habrá que hacer un tratamiento empírico o terapéutico, ¿cierto? O profiláctico, dependiendo del tipo de agente infeccioso, y tengo que tener claro qué es lo que tengo enfrente. No voy a tratar con un antibiótico, por ejemplo, un antibiótico no me va a servir para un virus, para el virus, digamos, podrá servir para una sola infección provocada después, post-virus, no hay problema, pero para un virus no, ¿cierto? Y lo mismo para hongos y para parásitos. Guiar el tratamiento, quiero que sea, por ejemplo, si yo tomo una muestra de algo, identifico el agente infeccioso, yo puedo decir, ya, tengo una bacteria y esto me va a aplicar a la medicina en realidad, porque la medicina, como yo les decía en las clases anteriores, es 1 a 1, en el 99% de los casos, una bacteria, un agente infeccioso, una enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, Escherichia coli, infección urinaria, Escherichia coli, no sé, por recién nacidos puede ser meningitis, pero y eso se detecta con lo que vamos a ir viendo en el desarrollo de este tipo de herramientas, ¿ya? Confirmar un diagnóstico clínico. Yo sospechaba, por ejemplo, que había una infección urinaria y se llegó a que después del trabajo microbiológico de estos exámenes, ¿cierto? Se confirmó que es una bacteria de cierto tipo y que se llama, y la mayor frecuencia de infecciones urinarias es producida por Escherichia coli, ¿ya? Ahora nosotros obviamente no vamos a pedir exámenes para infección urinaria, pero yo podría llegar, por ejemplo, y de hecho se llegó así a la conclusión, la caries es provocada, entre otros factores, por la asociación de agentes infecciosos. ¿Cuál es? Este tipo de bacteria, uno que se llama, que ustedes conocen, Streptococcus mutans, Lactobacillus acidophilus, ¿cierto? Y otro conjunto más que también ayuda a la formación de un biofilm que permite la formación de esta pérdida de minerales, ¿cierto?, del diente, y después se irá propagando a los distintos tejidos dentro del mismo diente, o tejidos periféricos, depende de lo que sea. Pero también se hizo así, o sea, es la misma metódica, solamente que está involucrado en lo que es, en lo que es el área ontológica, la infección está involucrada varias bacterias, es polimicrobiano, a diferencia de las infecciones que ven los colegas médicos, que son
monomicrobiana. Y eso tiene una ventaja, entre comillas, bueno, tiene muchísimas más enfermedades infecciosas que ver, ¿no? De hecho, por ejemplo, la microbiología que se le pasa a un médico son 2 días completos. Yo me acuerdo cuando hacía clase en la escuela de medicina, era jueves todo el día, martes todo el día, martes y jueves todo el día durante 2 años. Porque ese es el fuerte, tienen que dominar eso, o sea, el 90% de la consulta médica es referente a infecciones, ¿ya? Nosotros también tenemos que tener cierta cultura y en realidad la microbiología, bajo este prisma de manejo de exámenes complementarios, nos va a servir en el futuro para poder manejar una posible complicación, ¿ya? Del paciente y una complicación para nosotros, que podría ser, por ejemplo, una demanda, ¿ya? Pero tener claro eso. Eh, Yo le voy a dar unos tips, ¿sí? Sí, Jorge, ese énfasis que describe, que se le da a la medicina, nosotros también lo vemos, pero lo tenemos repartido. Después vamos a ver, se va a ver microbiología en enfermedades infecciosas, diseminaciones, en cirugía. También se va a hablar de microbiología en periodoncia. Y se va a hablar de microbiología Eso. también en endodoncia. Entonces, esto que nosotros estamos viendo no es que cierre el capítulo en sí de la microbiología, sino que lo vamos a estar viendo repartido durante todos los años, durante todos los semestres, en los diferentes cursos. Lo importante y relevante es que reconocer estos elementos conceptuales generales que deberían permitirnos abordar con mayor tranquilidad cuando entendamos la microbiología de la enfermedad periodontal, de la enfermedad pulpar, de la enfermedad infecciosa más complicada. Entonces, ese también lo tenemos repartido y lo vemos hasta el final también. Así que eso para tenerlo presente. Exactamente. Si yo le estoy hablando, por ejemplo, de cualquier examen que yo les hable acá, ¿se puede hacer en el área odontológica? Sí, se hace lo mismo, exactamente lo mismo. Solamente que, como decía el doctor Fuente, la diferencia es que en medicina es una bacteria y nosotros siempre vamos a hacer arriba de 20. Entonces, eso tiene un trasfondo de tratamiento antibiótico, pero ahí vamos a ir viendo entre medio. ¿Se puede hacer en odontología exámenes complementarios? Sí, siempre se puede hacer. ¿Se usan? Dependiendo, ¿ya? Por ejemplo, obviamente más en cirugía, más en periodoncia, más en endodoncia cuando hay complicaciones. Sigamos. Confirmar la mejoría clínica. Si se tomó un examen, ¿cierto? Se le dio después el tratamiento indicado para el agente infeccioso indicado, después vuelvo a tomar un examen y obviamente examinar al paciente que tenga una mejoría importante y que sea compatible al examen clínico con una condición de salud, ¿ya? Entonces yo puedo decir, sí, se eliminó, digamos, el agente infeccioso que estaba provocando esa enfermedad. Lo más típico, ¿cierto? Yo les decía, les repito nuevamente, la infección urinaria o ITU, se escribe infección del tracto urinario, que se toma un cultivo antes, los médicos toman un cultivo antes, dan tratamiento, y después toman un cultivo a los 15 días después, más o menos para 15 o 21 días después para ver si esa Escherichia coli o la bacteria que esté provocando el problema de infección urinaria desapareció, ¿ya? Porque obviamente tienen que ver, no hay que quedarse solamente, ellos no se quedan solamente, se mejoró, listo, se acabó. Pero también sirve para otra cosa, eso tiene otro trasfondo. Cuando los médicos piden y eso están es una formación que tienen los médicos en cuanto a que siempre piden mejorías para ver cómo se comporta la bacteria en el tiempo. Cuando yo hacía antibiograma, después me lo que es antibiograma. Yo hacía antibiograma, ¿cierto? Que es para ver la resistencia de algunas bacterias frente a distintos antibióticos. Cuando se pedía, se iba informando cada cierto tiempo, 1, 2, 3, 4, 5 años, uno podía ver en ese sistema de examen complementario qué bacterias se estaban haciendo resistentes a ciertos antibióticos, ¿ya? Y ahí los médicos van cambiando y les informan. Después yo les voy a mostrar lo que es un antibiograma y cómo se informa, ¿ya? Y otra aplicación muy importante es, por ejemplo, de los métodos diagnósticos o de estos exámenes complementarios microbiológicos, es buscar, como dice ahí, buscar portadores. Muy importante por ejemplo, gente que maneje alimentos que sea de riesgo, que no puede tener ninguna enfermedad de tipo gastrointestinal infecciosa que pudiera contaminar este tipo de alimentos y difundirlo, ¿cierto? ¿Cómo se dice esto? Infectar a otras personas, ¿ya? Provocar una infección cruzada, eso es lo que anda buscando. Entonces, ahora, otro sumamente importante, por ejemplo,
la gente que, y se hace, y aunque sea medio, a lo mejor medio chocante, ¿cierto? Se le hace búsqueda a toda la gente que trabaja en comercio sexual establecido, porque tienen que determinar, por ejemplo, qué personas tienen VIH o alguna otra enfermedad no tratada que pudiera provocar una diseminación en la población, lo cual no es digamos, ningún negocio para la salud de de la gente, digamos, los trabajadores. Ahora, todas las políticas del Ministerio de Salud funcionan como una empresa, como un negocio. Si no tiene ningún impacto real, el Ministerio de Salud va a ser a lo mejor una guía de tratamiento paliativo, ¿cierto? Cuídense de esto, pero cuando hay enfermedades importantes que pueden provocar invalidez o muerte de la gente, que en el fondo es la mano de obra, o lo que mueve un país, entonces no puedo tener a mi gente enferma. ¿Ya? Es como si yo tuviera una gran, piensen que si el país es una gran empresa, mientras más se enferme hay menos productividad y eso nos afecta a todos. Entonces, por eso buscan portadores en distintos tipos. Ahora también se buscan portadores, por ejemplo, de la gente que después el día de mañana van a trabajar en unidad de cuidado intensivo, los que hagan cirugía, por ejemplo, maxilofacial, que son cirugías bastante invasivas. A ellos se les hace una pesquisa de una bacteria que se llama Staphylococcus aureus. ¿Ya? No la Staphylococcus aureus que anda en la calle, sino que el que está en hospital, que es muchísimo más resistente. Vamos a hablar un poquito más cuando hablemos el próximo semestre de cocos asociados a enfermedades bucales, ¿ya? Y ahí también va a estar la caries, ¿cierto? Y otras enfermedades, como decía el doctor Fuente, de procesos que se diseminan. Por ejemplo, puedo tener un absceso a nivel de cabeza y cuello y puede llegar a infectar, por ejemplo, el espacio que ocupa el corazón, que ya está, me imagino, ya saben, se llama mediastino, o puede ir a provocar una enfermedad renal, o puede ir a provocar una falla hepática, o puede provocar abscesos cerebrales, etc. Pero eso lo vamos a ver un poquito más allá, ¿ya? Y eso puede partir de una simple infección bucal, o de una extracción, por ejemplo, que le puso el doctor ahí como caso de caso clínico, ¿cierto? Para llenado ficha clínica. Eso, mal manejado, puede provocar en 20, 25 días la muerte de un paciente. ¿Ya? Ya, pero hoy vamos a ir viendo. Bueno, ¿en qué se basa el estudio de los agentes infecciosos? Básicamente Jorge, ¿sí? el micrófono Sí, te escucho. como que se tapa, el tuyo. Ah, espérate, Trata de espérate. mantenerlo bien descubierto para que se No, escucha si lo tengo todo bien. aquí. Ahí sí, ahí se escucha bien. ¿Me escucháis? Ya. Sí, se escucha bien. A lo Ahora mejor, sí. a lo mejor me moví y Eso. lo aplasté. Ya. Dale nomás. Ahí te me lo dejé bien. Bueno, el estudio, ¿cierto?, de los agentes infecciosos, que es lo mismo, ¿cierto?, que hablar lo mismo que hablar de exámenes complementarios microbiológicos, se basa en estos cuatro principios, que son los principios, hay cinco, pero vamos a ver por qué hay cinco. Se basan en los cuatro principios o los postulados de Koch, ¿cierto?, que no es otra cosa que hacer un círculo, digamos, en el cual se desarrolla la enfermedad y se le puede dar a un agente infeccioso, sea una bacteria, hongo, virus, ¿cierto?, el rol etiológico, o sea, la responsabilidad de ese agente para provocar cierta infección. Ahora, ¿cuáles son estos? Que el agente infeccioso debe encontrarse en todos los casos de enfermedad, como dice el primero, ¿cierto? Entonces, ahí está. ¿Ya? Por ejemplo, en todas las enfermedades, en este caso, en todas las enfermedades se puede dar meningitis, en todas las meningitis meningocócicas debiera encontrarse una bacteria que se llama Neisseria meningitis que provoca esa enfermedad. ¿Ya? Si toman otra muestra, llega otro paciente con meningitis, toman otra muestra y resulta que hay un coco, llega otro paciente y hay un hongo, y llega otro paciente, entonces esa no es una meningitis meningocócica, tendrá que investigarse a qué corresponde. ¿Ya? Lo mismo pasaría, por ejemplo, con una enfermedad en la boca, o una caries, por ejemplo. Si se le da el rol etiológico al Streptococcus mutans para que provoque una caries, es porque se aísla constantemente lo mismo. Si, por ejemplo, un paciente presenta caries y tuviéramos, vamos a suponer, cultivo puro, apareció Streptococcus mutans, después es otro paciente, cultivo puro, lactobacilo, después un hongo, después un parásito, entonces ahí habría que ver qué tipo de enfermedad provoca cada uno, ¿ya? Pero en este caso, para que tengamos para darle responsabilidad o rol etiológico, ¿ya?, a cada agente infeccioso, tenemos que cumplir estos cuatro postulados. Sigamos con el siguiente, vamos con el siguiente. Tú tienes el Debe control. aislarse, ahí está, ¿cierto? Sí. Debe aislarse y obtenerse en cultivo puro a partir de las lesiones. Si esto más que nada es el ciclo que se hace dentro de una infección de una serie de animales. Entonces,
Si un tipo de serie de experimentación presenta una enfermedad, aíslan el agente infeccioso, pero lo aíslan en cultivo puro. ¿Se fijan? Ahí está la condición de ser monomicrobiano. No están aislando una gran cantidad de bacterias, porque si no, ¿quién tiene el rol biológico? La única enfermedad que presenta ese tipo de variantes son las enfermedades bucales, en que un gran grupo de bacterias son los responsables de las enfermedades bucales, ¿ya? Y, bueno, y el territorio maxilofacial. Sigamos con el tercero. Debe reproducir la enfermedad cuando se inocula. Tengo un grupo enfermo, ¿cierto? Aíslo, supongamos una bacteria, esa bacteria la vuelvo a inocular en un animalito de experimentación susceptible, no va a ser resistente, no va a tener ninguna manifestación, en un tipo de, en el mismo, digamos, la misma especie. Y vuelvo, como dice el cuarto punto, vuelvo a aislar el organismo en cultivo puro. O sea, llego otra vez acá arriba. ¿Se fijan? Esa es la idea. Ahora, es cierto, estamos viendo que los postulados de Koch se presentaron, los presentó Robert Koch, ¿cierto? Un microbiólogo alemán, presentó estos postulados dando la etiología de enfermedad del año 1884, y el último postulado dice que el microorganismo induzca respuesta inmunitaria o inmune, ¿cierto?, con la aparición de anticuerpos específicos en la sangre de animales u hombres infectados demostrables por pruebas serológicas. Eso no es de Koch, sino ni siquiera existían, no había ni siquiera descubierto los anticuerpos, ¿cierto? Los anticuerpos son más allá del 1930, ya que se conocieron como estructuras de diagnóstico. Entonces, lo que estamos viendo en el fondo, en el último punto, es lo que se llama como, después vamos a ver también, en la segunda parte, curva cinética de anticuerpos. O sea, si yo tengo un contacto con un agente infeccioso, y eso también lo va el doctor Fuerte cuando le haga el capítulo de inmunología, cuando yo tengo un contacto con un agente infeccioso, básicamente bacterias, son las que son más inmunogénicas por la condición de las paredes y otros elementos proteicos, ¿cierto? Van a estimular esta respuesta inmune y van a producir dos tipos de anticuerpos básicamente, el anticuerpo M y el G, que lo vamos un poquito más adelante. Entonces, eso es lo que busca que una enfermedad, para que se produzca una enfermedad, yo pueda detectarlo, o sea, yo puedo detectar al agente infeccioso con nombre y apellido a través de los anticuerpos que ella produce, ¿ya? Dame un segundito. Eso como definición, ¿cierto? Como definición de qué es lo que es como un examen complementario o cómo se rigen los métodos, digamos, de estudio de diagnóstico microbiológico de estos agentes infecciosos. Ahora, es muy importante, vamos a ir paso a paso a través de lo que se va haciendo en cultivo y en otros programas que vamos a ver más adelante en la parte molecular. Obviamente, hacer una buena toma de muestra, esto está más que nada orientado a las clases médicas, ¿cierto? Pero también se lo dejo a usted, obviamente con material estéril, no voy a contaminar con algo de afuera. Por ejemplo, en la boca, no sé, si tengo contaminado, estoy tomando con un cotonito, ¿cierto?, una muestra, o una punta de estas no sé si conocen ustedes las puntas de papeles, entonces, que son como unos conos finitos, como unos, por decir algo, como unos mini clavitos de papel prensado. Si yo tengo eso en el mesón ahí tirado, ¿cierto?, puedo contaminar con lo que hay afuera, con bacterias que no están en la boca, y yo puedo pensar que pueden haber eso, y estamos haciendo una mala interpretación del cultivo, ¿ya? En la parte médica, con mayor razón, porque generalmente la mayoría de los cultivos que se hacen, por ejemplo, por punciones, si se contaminan es fatal, porque puede estar tratando erróneamente una enfermedad que no está, ¿ya? Y eso ocurre generalmente cuando se hacen punciones, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, obviamente con material estéril, ¿cierto? Vamos a tomar la muestra y con una solicitud bastante orientada, porque tampoco se puede, por ejemplo, no sé, pues si aquí puse una orina, porque es como lo más típico de las enfermedades para la parte médica. Si envían una orina sin ningún diagnóstico, bueno, una orina obviamente ¿para qué va a ser? Va a ser para buscar Escherichia coli, pero también puede ser para buscar Mycobacterium, ¿cierto? Puede ser para buscar también algunos tipos de parásitos, y virales no, básicamente virales no se busca ahí, pero hay que dar algún diagnóstico orientatorio para que se estandarice el uso de los cultivos. Yo no puedo sembrar cultivos o trabajar en cultivos bacterianos, o sea, perdón, microbiológicos, si me llegan a la muestra y hacer una gran batería para buscar bacterias, virus, hongo, lo que sea. No, todo va orientado, ¿ya? No sé, pues, está todo
Esto está relacionado a la parte de anamnesis, en el cual, por ejemplo, una paciente con dolor pélvico, dolor a la micción, con una orina, con ciertas características de mal olor, ¿cierto? Con ardor vaginal al hacer, a la micción, al hacer pipí, ¿cierto? Eso en un 90% orienta a infección urinaria. Y el 90% de las infecciones urinarias es provocada por Escherichia coli. ¿Ya? Entonces, eso ya está normado hace mucho tiempo. Pero al principio se hacían todo esto con diagnóstico presuntivo. Entonces, lo que nosotros podíamos hacer, por ejemplo, en cuanto a diagnóstico, sería apuntar ya, la muestra está tomada del fondo de vestíbulo, asociada a una fístula en observación raíz mesial, por ejemplo, diente número 3, ¿ya? O 1.6. Entonces, eso va a dar una cierta ubicación de frecuencia de presentación de enfermedades. Sigamos. Bueno, eso no lo voy a, porque son distintos tipos, ¿cierto?, de toma de elementos de toma de muestras, esto para neurocultivo, para hemocultivo, por ejemplo, en el caso si es que yo tomo un hemocultivo, hemos es sangre, ¿cierto? Cultivo, en el fondo es cultivo de sangre. Si yo llego a tomar una muestra una muestra muy mal tomada y la contamino, va a crecer dentro de eso bacterias, por ejemplo, que están en la piel, siendo que la sangre es estéril. Ahora, si hay una sepsis, algo yo les hablo de sepsis, ¿cierto? Voy a aislar otra bacteria y ahí hay que orientar el tratamiento. Un poco latín nomás, copro, ¿cierto? Copro es deposiciones, fecas, excrementos, cultivo de deposiciones. Y ahí se buscan bacterias que son de tipo, digamos, que producen enfermedades gastrointestinales, como de tipo, más que nada el tipo de diarreico, con sangre, sin sangre, ¿cierto? Etcétera. Y un parasitológico sería la misma muestra de deposiciones, pero para buscar ahora parásitos, algunos parásitos que vamos a ver más adelante. Si es que voy a trabajar aislando virus, ¿cierto? Las tomas de muestras son bastante diferentes. No vamos a hablar mucho de esto porque en virología no se trabaja mucho en la parte, o sea, no se trabaja prácticamente nada en la parte odontológica, sí, mucho en la parte médica, ¿cierto? Y se toman de distintos tipos de ubicaciones. Si vamos a trabajar si se va a trabajar con estas muestras que son aspirados nasales, ¿cierto? Se mete una manguerita hacia adentro y se toma una muestra de la mucosidad de la nariz para aislar distintos tipos de virus. ¿Ya? Ahora, si uno ve la lesión directamente, se fijan aquí que hay unas uñas con erosiones, ¿cierto? Con desprendimientos de uñas, que están con unos bordes rugosos. Si la comparan con esta, ¿cierto? Con una uña más o menos normal, se pueden hacer raspados de esta uña en forma directa y llevarlas, por ejemplo, unas cápsulas Petri para hacer las tinciones correspondientes o hacer los tipos de cultivo. ¿Ya? Es una muestra tomada directa. Bien, les había dicho que para estudiar esto se divide en una cosa de tipo pedagógico, ¿no? Hay 3 tipos de método diagnóstico en el cual se habla de método directo, método indirecto y exámenes en cuanto a análisis de elementos moleculares, ¿ya? O pruebas moleculares. Entonces, en el método directo, como dice el nombre, voy a trabajar directamente con el agente infeccioso. Puede ser vivo o puede ser muerto, ¿ya? Para que yo pueda, digamos, hacerlo crecer. Si voy a hacer una tinción, los colorantes normalmente son tóxicos, ¿cierto? Ingresan al citoplasma e inhiben varios tipos de elementos metabólicos. Según elementos metabólicos, inactiva la cadena respiratoria, entonces el agente infeccioso muere. Por lo tanto, debería tener alguna forma en que pueda hacer la tinción y además el agente vivo yo pueda cultivarlo. ¿Ya? Si tomo una pura muestra por una sola cosa y hago la tinción y después de eso hago un raspadito, no va a crecer nada. Entonces, ¿cuáles son las etapas básicas de esto? Primero, examen microscópico, directo o macroscópico. Macro, lo que estoy viendo. Después haré un examen microscópico cuando corresponda. Se hará un cultivo, ¿cierto? Y aislamiento, la identificación del agente infeccioso, bacterias, virus, hongos, y parásitos, y la comprobación de la patogenicidad, que esto ya les adelanto que no es otra cosa que terminar y cerrar el ciclo de lo que plantea Koch en cuanto a sus postulados y darle la etiología al agente infeccioso. Pero nadie va a hacer eso, o sea, yo no voy a hacer un seguimiento en el cual ya, ¿qué hacemos?
hay una enfermedad que produce una gran inmunodeficiencia. Tomamos una muestra, se hace un cultivo, no creció nada, cultivo bacteriano. ¿Se hace un aislamiento viral? Sí, hay un virus, ya, se denominó el virus como VIH. Ahora, lo que debiera hacer sería inyectarle el VIH a otra persona sana y reproducir la enfermedad, ¿cierto? En el fondo, ese es el ciclo, pero obviamente no se va a hacer, ¿ya? La comparación de patogenicidad se hace para otro tipo de elementos más, que tienen un trasfondo más epidemiológico. Por ejemplo, si en los casos de vibrio cólera o hemolítico, ¿cierto? Vibromolítico, paramolítico, que provocan en el fondo el problema es en el fondo es una gran deshidratación. Lo que se hace ahí, si se llega a detectar un brote de cólera, llegan muchos pacientes, por ejemplo, con ciertos tipos de diarrea, puede ser una contaminación alimentaria igual, pero si llegan con cierto tipo de con sintomatología sugerente de diarrea por una bacteria llamada Vibrio cólera, ¿cierto? Se disparan las alertas sanitarias y se empieza a hacer una pesquisa. ¿Dónde se hace una pesquisa? ¿De qué manera se contrae un cólera? Por ejemplo, a través de los mariscos, generalmente a través de los mariscos, ¿cierto? Porque son concentradores, son filtradores y concentradores. Entonces, ¿qué se hace? Se van a distintos tipos de caletas donde se venden este tipo de alimentos, mariscos, ¿cierto? Y se toma un pool de varios tipos de mariscos filtradores, cholgas, almejas, ¿cierto? Macha, esas cosas, y se hace un pool en una batidora. Y lo que se hace ahí es darle un poquito de ese molido o de ese pool que se tomó triturado de marisco y se le da un ratoncito. Y si el ratoncito dentro de las 2 horas empieza con diarrea, un ratón sano, que saben que está sano, empieza con diarrea, se hace una detección de la toxina del virus de cólera y el cultivo y se cierra esa caleta, ¿ya? Por un tiempo prudente hasta que se eliminen todos los mariscos que estaban contaminados y se vea donde el caso, digamos, puntual o el caso índice, que es el caso que se sigue para ver dónde se originó, ¿ya? Ya, avancemos un poquito, lo que es, en el fondo, esto es toma de muestra, cultivo y identificación y el antigrama, que vamos a ver más adelante. Si hay directo, ¿cierto? Yo les decía también hay un método indirecto, el método indirecto, detecto la enfermedad en forma indirecta. Aquí ya no estamos hablando de trabajar con el agente infeccioso vivo o muerto, sino que estamos haciendo una demostración de anticuerpos. Ese era el quinto punto de lo que le mostré en la diapositiva de los postulados de Koch, que en el fondo yo puedo detectar o puedo identificar el tipo de agente infeccioso aislando el tipo de anticuerpo que se produce, porque ustedes saben, bueno, ya saben, antígeno, anticuerpo es completamente específico. Ahí vamos a ver las pruebas, cómo se hacen este tipo de exámenes. Y ahí está la inmunofluorescencia, el ELISA, ¿cierto? Hoy día para el coronavirus se está usando un tipo de ELISA, que es como un micro ELISA que se llama una enzima inmunoensayo por quimioluminiscencia, que es más sensible que el resto de los ELISA, ¿ya? El pegnosticón, por ejemplo, es un tipo de método indirecto en el cual se trabaja con una reacción antígeno-anticuerpo o demostración de anticuerpo, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto? Hay métodos de estudio, ¿cierto? En base a métodos moleculares. Y están estos 4, pero vamos en básicamente perfiles transmediales, un poquito de irisación, PCR, y la última técnica que se usó aplicada en ontología, a pesar de que esto digamos, es la base, la pitosecuenciación es la base de el estudio genómico. Con esto hacen el estudio genómico de todo. O sea, lo que hicieron, por ejemplo, creo que 2 semanas después de que empezó el brote de coronavirus, lo que se hizo fue secuenciarlo mediante esta técnica, que hoy día es una receta de cocina. O sea, coloque el agente infeccioso, o la secreción sospechosa, haga esto, haga lo otro, apriete el botón y después le entrega el genoma completo del agente infeccioso, ¿ya? Ya, partamos un poquito con método directo. En el fondo le decía, trabajar directamente con el agente infeccioso. Si se hace, por ejemplo, examen directo o macroscopía, lo que vamos a hacer ahí es detectar en forma directa el agente infeccioso y hacer un diagnóstico certero, bastante certero, solamente mirando el foco de infección o el paciente. ¿Para qué se aplica? Básicamente para los helmintos, en el caso de la medicina, las tenias, ¿cierto? O las taenias, o las famosas lombriz solitaria y otros tipos de gusanitos, que se llaman helmintos. Ya no le digamos gusano, hablemos de helmintos. Después se hará un examen microscópico, en el cual si yo tengo, por ejemplo, en la boca,
ya, en el fondo vestíbulo, en cierta zona, o en el paladar, en cierta zona, piso de boca, en cierta ubicación, hay un contenido purulento, yo debo tomar una muestra y hacerle un gram. ¿Para qué? Para ver qué tipo de agente infeccioso hay. Puede ser un hongo, puede ser una bacteria, entonces eso se va a trabajar de forma diferente. Evidente, y si quiero detectar si es un virus, tendré que hacer un examen, ¿cierto?, a nivel ultramicroscópico, como la microscopía electrónica de Río, o el SEM, que es perdón, el MET, que es la de transmisión, ¿ya? Y también se pueden hacer coloraciones, ¿cierto? A las muestras que tomemos, vamos a hacer coloraciones las más simples y la más importante de todas las coloraciones de microbiología, que ya hablamos algo de eso, la Gram, ¿cierto? Tinción de Gram, y saltémonos de aquí hasta la inmunofluorescencia, que es lo que está nombrado en los papers de odontología. Podríamos hablar 1000 tinciones más, pero no nos va a dar tiempo. Cultivo y aislamiento, ¿cierto? Una vez que yo ya tengo identificado qué tipo de agente infeccioso es, voy a seleccionar los distintos, por ejemplo, hablemos de bacterias, los distintos tipos de bacterias para poder identificar cuál es la asociación, y en el caso de la medicina, es para identificar el agente único y darle tratamiento. En el caso de nosotros, para ver qué tipo de asociaciones hay, si apareció uno nuevo, o se usa más en investigación, ¿no? Y luego que tenemos esta bacteria aislada, vamos a hacer una identificación o análisis por análisis bioquímico o análisis en base a reacciones serológicas. Lo que estamos viendo antes, trabajar con anticuerpos. Si yo tengo una bacteria y tengo el anticuerpo para ese antígeno, un anticuerpo, digamos, monoclonal, que sea específico para esa bacteria, para que no tengamos reacciones cruzadas, ¿cierto? Vamos a poder identificar qué tipo de agente infeccioso es. Eso se puede usar para bacterias, virus, hongo, lo que sea, ¿ya? Inclusive se hace también para detectar algunos tipos de alergenos, que por ejemplo sea alérgico al chocolate, a la caspa de gato, a los ácaros y mil cosas más, polen, cannabinoides, etcétera. ¿Ya? Y la comprobación de patogenicina, una vez que yo tomo la muestra, la cultivo, le doy todas las condiciones necesarias para que crezca, y una vez que tengo la bacteria o el agente infeccioso vivo, ¿cierto? Yo puedo identificarlo y hacer esta prueba de comprobación de la patogenicidad, que obviamente no se hace en el 100% de los casos, sino que más que nada al ejemplo que yo les ponía de lo que es manejo epidemiológico de enfermedades. Bueno, aquí estamos viendo, esto ya se la mostré, creo, ¿cierto? Lo que es examen macroscópico, lo que se ve, un gusanito en cierta zona de, no sé, pues el anal de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, y ahí se podrá, o la forma, ¿cierto? La forma del tipo gusano es redondo, en forma de cinta, pero eso se puede ver a ojos desnudos. Y la boca también hay una sola variante de esta, que es que algo hablamos ya, ¿cierto? Que es la miasis, que no es otra cosa que la deposición de huevos de mosca en algunos pacientes que tienen un sistema inmunitario muy debilitado y están en condiciones muy eh, de riesgo, ¿cierto? De riesgo, o viene en condiciones muy malas, como gente que vive en condición de calle, y más encima eso se le agrega un elemento de inmunocompromiso, es más común verlo. Ahora, no vamos a ver eso en la consulta, hay gente que venga, digamos, de una clase social que pueda acceder a buena alimentación, ¿cierto? Educación, y que tenga acceso a controles odontológicos o médicos, porque el médico también podría detectar esto, o sea, de hecho lo hace. Y todo lo que es microscópico, ¿cierto? A nivel de bacterias, básicamente, y abajo está el ultramicroscópico, que en cuanto a lo que es diagnóstico con microscopía electrónica. Ahora, ¿cuándo se hace microscopía electrónica? Solamente cuando hay agentes que son de tipo no identificados antes. ¿Ya? Nadie va a hacer microscopía electrónica de rutina, eso es importante. Lo de rutina es un examen microscópico, se hace una tinción, básicamente para lo que es bacteria Gram, y finalmente se hace cultivo y se informa qué tipo de bacteria es y cuál es su patrón de sensibilidad a distintos antibióticos, lo cual se llama antibiograma. Y ahí vamos a ver qué es lo que es. Sigamos. Si se fijan ahí, ¿cierto? Ahí hay gusanitos que son gusanos redondos, con el extremo abusado. Eso, si lo ve un médico, ya sabe que es un tipo de gusano que se llama, o el MINT, que se llama Ascari, y tiene que darle cierto tratamiento. Esta cantidad de Ascari seguro que fue post tratamiento, cuando se le da en el fondo se le dan
antiparasitarios, que lo que afecta a ese fármaco es el sistema nervioso del gusanito, del minto, y pierde la capacidad de contractibilidad para mantenerse dentro del tubo digestivo. Por lo tanto, todo lo que es el peristaltismo de nuestro tubo digestivo es capaz de eliminarlo, ¿ya? Y ahí cuentan, y obviamente después se hace un examen de esto, 15, 20 días después se vuelve a hacer el mismo examen para ver que se hayan eliminado todos los gusanitos, ¿ya? Que no quede ninguno dentro. El mintos. Si se fijan, hay casos, por ejemplo, esto no lo vamos a ver hoy, pero quiero que por lo menos mostrarle algunas cosas que son importantes. Si hay, no sé, pues si hay dolores importantes a nivel de intestino, con periodos de estreñimiento y periodos de diarrea, ¿cierto? Y con mucho dolor pudiera haber, y pérdida de peso importante, pudiera haber la posibilidad de que haya un agente de tipo parasitario. Se fijan aquí, ¿cierto? Esto se llama megacolon, un megacolon en el cual se generó el tamaño del colon por la gran cantidad de los mismos. ¿Se fijan? Son redondos, ya no son aplanados como las tenias. Pero esto obstruye, y el hecho de que se obstruya provoca necrosis, muerte del intestino, y puede terminar con peritonitis y muerte del paciente. Entonces ellos sacan esto, unen los dos tubos y le puede salvar la vida a estos pacientes de estos parásitos. Pero ahí lo están viendo macroscópicamente, seguramente le hicieron un controlante, una ecografía, y vieron que el antiparasitario no funcionó como ellos querían, o fue una complicación de urgencia en forma aguda, y tuvieron que ingresar rápidamente a un pabellón, ¿ya? Y aquí está lo nuestro, ¿ya? Se fijan en el central, ¿cierto? Aquí parece un mullón de una corona, desalojada. Entonces las condiciones de la boca, se fijan, están bastante eritematosas, mala higiene probablemente, más atrás no se ve más atrás, pero hay una gran cantidad de estos nemátodos, ¿ya? Y que son larvas de moscas, que se alojan ahí y comienzan a crecer, ¿ya? Eso podemos ver en nuestra boca. También, ¿cierto? ¿Qué podemos ver nosotros? Podemos ver ciertos aumentos de volumen con ciertas coloraciones, lo que explicaba la doctora Sala, la doctora Valentina, ¿cierto? Las características de la lesión están unidas al plano profundo, es doloroso, no es doloroso, la coloración, etc. Lo mismo acá, ¿cierto? También nos está indicando esto es más indicativo, algún tipo de infecciones, y ustedes van a ir adquiriendo los conocimientos a medida que avancemos, ¿ya? Y también yo les voy a hablar un poco más en el segundo semestre de cómo se llaman este tipo de lesiones. Son todas, en el fondo, son abscesos, ¿ya? Ya, sigamos con esto. Ahora, una vez que tomamos esto, supongamos que ya tenemos esto acá. ¿Qué hacemos con esto? Agarramos un bisturí, lo cortamos y para la casa del paciente. No, lo primero que tenemos que hacer, esto ya nosotros ya sabemos lo que es. Ustedes van a saber, van a mirar y van a decir, esto hay que hacer tal cosa. No va a ser necesario que le hagan un cultivo y esperen el cultivo para darle el tiograma. Bueno, nadie espera un cultivo, nadie. O sea, los médicos tampoco esperan cultivos para dar el tiograma, porque si ustedes piensan, un antibiograma se obtiene más o menos a las 48, 72 horas, dependiendo del tipo de cultivo. Y en 48, 72 horas el paciente está muerto. Entonces se parte con un tratamiento solamente con la sospecha clínica, según los estudios. Para eso se estudia, o sea, para que yo pueda ver, haga una buena anamnesis, examine lo que tiene el paciente y concluya de que se trata de tal o cual agente infeccioso, y instaure un tratamiento que se llama empírico o experimental, ¿cierto? Estoy suponiendo que lo que hay ahí con un gran grado de certeza. A eso está estudiado, ¿cierto? Es lo más probable que pueda ser algún tipo de absceso producido por la combinación en la boca, ¿cierto? La combinación de a lo menos 10 bacterias que vamos a ver en el segundo semestre. ¿Ya? Entonces, ¿se puede tomar una muestra? Sí, se puede tomar una muestra, pero yo lo que voy a hacer aquí va a hacer distintas maniobras quirúrgicas y tal vez acompañada de algún tipo de antibioterapia, ¿ya? Lo mismo acá, ¿cierto? Examino, tomo la muestra y puedo tener, por ejemplo, algunos tipos de exámenes directos a nivel de la muestra que estoy tomando. Esto no es una tinción, ¿eh? Se los nombro solamente para que tengan, se acuerden de esta foto, y si ustedes se fijan ahí, hay elementos como discontinuos, ¿cierto? Eso es una espiroqueta. Es una espiroqueta, esta otra espiroqueta, otra y otra.
Si esta muestra está tomada, por ejemplo, de alguna secreción vaginal o una secreción uretral en un paciente que sea, o un raspado, por ejemplo, de lengua, donde haya una herida de ciertas características, generalmente una úlcera, ¿cierto?, de más o menos 2 centímetros, circular, de bordes lisos, ¿cierto?, indurados al tocarlo, de fondo limpio, lo más probable que sea una sífilis, ¿ya? Esto se llama ultramicroscopía, que es una microscopía de campo oscuro, es un tipo de microscopía, en el fondo el condensador es un tipo de microscopía que cuenta con un condensador diferente, ¿ya? Que emite la luz en otro ángulo y hace que se vea como restringente las bacterias. Otros tipos de tinciones, si se fijan acá, aquí por ejemplo, este es un tipo de parásito con una tinción especial, lo mismo, pero acá tenemos huevos de parásitos, lo mismo acá, ¿cierto? Estamos viendo algo parecido a una ameba, pero no necesariamente una ameba, pero estamos viendo las muestras en la primera fase, cuando tomamos la muestra y le hacemos alguna tinción, todo esto se llama examen a fresco, ¿ya? O algunas tinciones, por ejemplo, como acá, ¿reconocen lo que hay acá? Son glóbulos rojos, ¿cierto? Glóbulos rojos, pero tienen adentro, ahí están los núcleos de los glóbulos rojos, todos con sus núcleos, no, los glóbulos rojos no tienen núcleo, ¿no? Porque se degradaron ya en la formación del glóbulo rojo. Lo que se ven acá son parásitos, ¿ya? Son parásitos, uno también podría decir, a lo mejor la técnica quedó mal hecha. No, pues eso tiene que ver con la anamnesis. El paciente presenta ciertas características y si se le toma, o sea, el paciente tiene ciertas características, el médico sospecha de alguna enfermedad y dice ya, para esta enfermedad necesito un examen complementario que involucra una tinción de la sangre, ¿ya? Y ahí verá los elementos que hay y podrá confirmar si es que esa enfermedad se presenta o no. Aquí lo mismo, ¿cierto? Un examen de estructuras de hongo, ¿cierto? Otro tipo de hongo y otro tipo de hongo. ¿Ya? Yo ahora algo les había hablado del Cryptococcus neoformans, que el Cryptococcus neoformans es una levadura que se encuentra en las fecas de las palomas y que en los pacientes con VIH u otros pacientes inmunocomprometidos provoca meningitis criptocócica. Vamos a verlo más adelante igual, ¿ya? Para que no se complique. Esto, por ejemplo, podría haber venido, ¿se acuerdan de esas manos que le mostré con esas uñas agrietadas, como que se habían perdido, ¿cierto? Estaban al raspado, yo podía tomar un raspadito de eso, se forma como un polvito, le coloco una gota de suero fisiológico y lo miro a fresco, digamos, con aumento de 10, 40 puede ser, pero no de 100, ya ¿se acuerdan? No sé si tuve microscopía y usaron microscopios, pero el aumento de 100 es demasiado para este tipo de estructura, ¿no? Lo que vamos a ver con un aumento de 100, en el fondo no es 100 por 10, el ocular se está viendo a mil veces el aumento. Son las tinciones, por ejemplo, de Gram, ¿no? Y las tinciones de inmunofluorescencia para bacterias. Pucha, no me acuerdo si yo les pasé algo de Gram o no, les pasé Gram en estructura. Rodrigo, ¿te acordáis, no? Sí, sí lo viste, sí lo vimos. Sí, Sí. ya. Ya, entonces esto es la estructura, ¿cierto? Tenemos la estructura en los distintos pasos, que si se acuerdan, dependiendo de los tipos de paredes, ¿cierto? Que tenga más o menos peptidoglicano, si tiene más peptidoglicano es un gram negativo, si tiene menos peptidoglicano es un gram positivo, y eso depende de la retención o el arrastre del colorante, ¿ya? Entonces tenemos acá, en este sector, coco gram positivo, bacilos gram negativo. Otra tinción, ¿cierto? Aquí son tinciones especiales que también se las mostré de pasadita, ¿cierto? Esta es una tinción para micotentuberculosis, pero déjenla ahí nomás. Aquí lo importante es que estamos tratando de teñir, o se está evidenciando una espora, ¿ya? Tinciones, tomamos una muestra, teñimos y vimos ciertas estructuras de hongo, de bacterias, ¿cierto? Pero también se pueden ver tinciones en directo, no se pueden ver aquí en el fondo el virus, ¿ya? Pero aquí, como dice virus, inmunofluorescencia directa, inmunofluorescencia indirecta, lo que estoy usando acá es anticuerpos que de alguna forma están marcados, vamos a verlo más adelante en detalle, y que pueden detectar gran cantidad de virus. Por ejemplo, si ustedes siguen el contorno aquí, esta es una célula infectada con virus, ¿cierto? Ahí está el núcleo de la célula. ¿Y qué es lo que hacen los anticuerpos? Los anticuerpos que vienen en una gotita, así tal cual, una gotita es lo que se usa. Una gota que viene en un frasco que yo compré en una tienda de materiales, digamos, médicos, ¿cierto? O de diagnóstico laboratorio.
Entonces, por ejemplo, si esto es, no sé, estoy buscando, si han escuchado por ahí el virus respiratorio sincicial, que siempre se da en esta fecha, ¿ya? Y que ahora a lo mejor se llama coronavirus. Entonces lo que se hace ahí es usar una técnica de tinción, no es Gram, pero usa en el fondo una tinción, pero basada en anticuerpos. Si el virus que está acá adentro, supongamos, es un sincicial, y yo tengo el anticuerpo comercial que se manufacturó de cierta forma, que no lo vamos a ver porque no nos da el tiempo, ¿cierto? Ese anticuerpo tiene una molécula fluorescente. Si está el virus acá, yo voy a poder, aquí está, bueno, está la explicación, yo voy a poder detectar ese tipo de virus y al mirarlo con un microscopio especial que se llama microscopio de fluorescencia, o ya se usa otro tipo de microscopio especial que se llama confocal, que también vamos a ver más adelante cuando vamos a biofilm dental, puedo detectarlo. Si no, vería, por ejemplo, esa célula no está infectada o está muy poco infectada, ¿ya? Esta está un poquito más, esta está muy infectada. Y pueden haber, por ejemplo, otros que estén negativos. Aquí parece que hay unos par negativos. Mire, eso, por ejemplo, es una clamida, es una tinción de lo mismo, para que sea. Es una tinción con anticuerpos en el cual está la célula positiva. Y acá abajo no se ve nada, ¿se fijan? No hay nada que sea fluorescente. En el fondo se ve un color así como medio verde, verde manzana, así lo explica. Y esta es ¿cómo se llama? La explicación, digamos, molecular. Si yo tengo, por ejemplo, el antígeno, supongamos que todo esto es un virus, ya este es el virus respiratorio sincicial, o una bacteria, supongamos que fuera un Streptococcus fecalis, que es lo que es una de las bacterias importantes de la boca, pero más asociada a endodoncia. Entonces, si yo tengo este anticuerpo, que se llama anticuerpo primario, y viene con fluorocromo o fluoróforo, ¿ya? Que generalmente es un compuesto de isotiocianato de fluoresceína. Es un compuesto fluorescente, acuérdense con eso. Pero está ubicado en la parte FC, o sea, el fragmento constante o celular, y en la parte del FAB, o el Fragment Antigen Binding, ¿cierto? Es el que une esa zona que es propia de esta bacteria. No va a detectar ninguna más, ¿ya? Entonces, si yo tengo en la muestra que tomé del molar, de tal parte, ¿cierto? No estaba ese absceso, tomé esa muestra, la coloqué en un portaobjeto y pude detectarlo por este anticuerpo, voy a verlo fluorescente. Eso es una inmunofluorescencia directa o primaria, porque el anticuerpo que estoy usando va a detectar directamente el antígeno. Lo mismo se hace en inmunofluorescencia secundaria o indirecta, ¿ya? En el fondo, lo que hay, el anticuerpo primario se coloca, ¿cierto? Pero no va marcado. Y después, bueno, este monoclonal funciona exactamente igual que este, pero no tiene la marca. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Se unió y ahora voy a usar se llama una anti-gamma globulinemia, ¿ya? Perdón, una anti-gamma globulina, la cual se une al FC del anticuerpo primario. Entonces, como hay algo intermedio, se llama secundaria, inmunofluorescencia secundaria, pero más que secundaria se llama inmunofluorescencia indirecta, porque está detectando en forma indirecta el tipo de anticuerpo, ¿ya? ¿Por qué se usa una y la otra? Dependiendo de la especificidad. La indirecta es bastante más específica que la directa. Para algunos casos, en otros se usa la indirecta. Se fijan acá, aquí hay una tinción de inmunofluorescencia. Tomé la muestra, por ejemplo, hay una leucoplaquia en la lengua. Tomo una muestrita, sale raspado, la coloco en un portaobjeto, puede hacer dos cosas. Le hago un gram y voy a ver esas estructuras, ¿cierto? Gram positivas con una yemita, se ve generalmente en varias zonas, una yemita del mismo color. Y ahí yo puedo decir que sí, lo más probable es que sea una cándida de tipo albicans. Y le daré tratamiento para eso. Pero si se fijan ustedes acá, aquí hay una célula, ¿cierto? Y hay una yema. Lo mismo, y hay lo mismo, ¿cierto? Pero hay varias aquí en la fotografía. Esto está tomado con anticuerpos para cándida. Está funcionando como la tinción de Gram, sí, pero basado en base a anticuerpos, ¿ya? En base a una reacción antígeno-anticuerpo. Lo mismo que le mostré en la explicación de la inmunofluorescencia directa. Y si le parece. Y de hecho, así por ejemplo, yo puedo teñir los biofilms. Vamos a ver un poquito más adelante
eso de biofilm. Aquí hay una bacteria, ¿cierto? Una bacteria en la cual se usan anticuerpos conocidos, yo compro anticuerpos. ¿Qué quiero detectar? Por ejemplo, esto, bueno, esto lo hice, esta fue una de las últimas que hice, la última creo que hice cuando trabajé en un hospital de niños, en pacientes que tengan tos, que tengan cierta membrana, ¿cierto? Que sospechen de bordetela, que tengan mucha tos. En niños, por ejemplo, se les toma una muestra de la garganta, orofaringe, con el hisopo, se coloca en un portaobjeto y voy a buscar esto, pero voy a buscarlo dirigido. Por ejemplo, no tiene sentido que haga una tinción de inmunofluorescencia para una Escherichia coli en orofaringe, o sea, ¿para qué? En un paciente con esa característica. Es como si, por ejemplo, ya busquemos en una caries, vamos a buscar Mycobacterium en tuberculosis. No, si la caries no lo produce Mycobacterium en tuberculosis. Un Staphylococcus aureus tampoco, ¿ya? Que son bacterias que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Todo el diagnóstico está orientado. Por eso que Koch le dio ese tipo de responsabilidad, por decirlo así, que en el fondo es el rol etiológico, a cada bacteria, una enfermedad. Nosotros hablamos varias bacterias, una enfermedad. ¿Ya? Esa asociación de bacterias. Lo mismo, ¿cierto? Lo que les mostraba siempre, lo de la sífilis, pero con una tinción de anticuerpos, ¿cierto? Anticuerpos fluorescentes, que es una prueba que se hace confirmatoria de sífilis. Y también podemos, con esta inmunofluorescencia, detectar distintos tipos de elementos dentro de la estructura dentaria, ¿cierto? Por ejemplo, hay inmunofluorescencia, también se pueden hacer anticuerpos que detecten, por ejemplo, estructuras, moléculas de proteínas, distintos tipos de componentes, no solamente para detectar bacterias, ¿ya? Pero como les decía, por ejemplo, los alergenos se usan, bueno, ahí se usa otro anticuerpo, se usa el IgE, pero en el fondo lo que están detectando es a qué molécula yo estoy montando una respuesta inmunológica. Entonces, si yo soy capaz de hacer un anticuerpo para cualquier molécula, yo puedo perfectamente tener, por ejemplo, aquí ligamento periodontal, ¿cierto? Hueso alveolar bone, hueso alveolar, después fibra de cemento, si no me equivoco, y la dentina, ¿ya? Y eso, la fuerza, digamos, o la mayor capacidad de emitir fluorescencia es porque hay mayor cantidad de proteínas de las cuales estoy detectando, ¿ya? Eso es. Bueno, aquí lo mismo, no, esto saltémoslo porque ya estoy demorando mucho. Esto es lo que yo les decía. Aquí hay un biofilm, esto es una capita, imagínense que es la placa bacteriana, o biofilm, se llama hoy día, ¿cierto? O se puede llamar también de la otra forma. Biopelícula, es que sería como lo más correcto en español. Entonces, lo que se hace acá, se está detectando una cantidad de este biofilm, pero con distintos colorantes, distintas moléculas fluorescentes colocadas en el FC. Por ejemplo, hago un anticuerpo que sea específico para la bacteria 1 del biofilm, otro para la bacteria 2, para la bacteria 3. Pero eso en los FAF son específicos, ¿ya? Del anticuerpo. No va a unir nada más que sea lo que quiero buscar. Pero en la zona del FC, ahí yo voy a colocar distintos fluorocromos. Como sé, por ejemplo, acá colocaré uno rosado, ¿cierto? Un amarillo, uno verde, un azul. Y ahí voy detectando, el azul es por Pheromonas gingivalis, ya, entonces no está tan asociado al biofilm. No es así, pero o no sé, pues hay Streptococcus mutans. Entonces no hay tantos Streptococcus mutans en el biofilm que tomamos en cierta zona del diente, ¿no? Y así uno puede ir orientando un poquito más las bacterias que están asociadas a cada enfermedad. ¿Vamos bien? Sí, vamos. 14:56, sí. Esto lo vimos en... ¿Sí? Sí. Queda harto, tío. Vamos a ver. Queda un poquito. Voy a una sola cosa nomás. Solo para mostrarles. Esto es cierto que están viendo ahí, es una microscopía en cuanto a detectar, por ejemplo, rotavirus, cuando no se sabía por qué los niños tenían tantas diarreas y hacían cultivo y no salía nada, y buscaban hongo, no salía nada, y finalmente hicieron una muestra de microscopía electrónica. Esta es una microscopía electrónica de barrido, Scanning Electron Microscopy, en el cual pueden ver, ¿cierto?, la forma y el tipo de la cápside del rotavirus. Después ahí van a hacer todos los estudios pertinentes. Ya tomé la muestra, ya teñí, ya ahora sé que es una bacteria, un virus, un hongo. Entonces lo que voy a hacer, voy a hacer un cultivo y un aislamiento.
En el fondo es hacer crecer la bacteria para que después, en base a algunas propiedades, yo pueda identificarla. ¿Ya? Haremos un descansito a las 3, Muy bien, ¿les parece? sí. Ya. Entonces voy a cultivar. ¿En qué voy a cultivar? Sí, voy a cultivar, por ejemplo, voy a tomar la muestra y voy a cultivar para buscar bacterias, tengo que usar medios de cultivo apropiados para eso. O sea, en el fondo las gelatinas que yo le comentaba en clases anteriores, que no son otra cosa que un tipo de agar con distintos nutrientes dependiendo de lo que yo quiera buscar. Entonces tomo una muestra, ¿cierto? Dice ahí, a ver, se me pega esto. Tomo una muestra y la voy a sembrar en distintos tipos de agares, la incubaré dependiendo de lo que yo quiera buscar. Por ejemplo, si vamos a buscar algún tipo de anaeroide facultativo, yo puedo cultivar esa muestra de un día para otro. Y obviamente a 37 grados, porque está baja en nuestro cuerpo, tienen que estar entre 30 y 37 grados, más o menos 36 grados más o menos para que podamos cultivar. En estufas especiales, y en el fondo no es otra cosa que un horno que me da los 37 grados. ¿Ya? No es otra cosa que eso. Y una vez que lo cultive, voy a ver el crecimiento de las bacterias ahí macroscópicamente. Ahí empezar a ver sus características, es una molécula, o sea, es una colonia, ¿cierto? O se llama también UFC, unidad formadora de colonia, que es de 2 milímetros de ancho, que el borde es redondeado, ¿cierto? Que es de color rosado, que la textura es así, o que huele de tal forma. Eso todo da orientación para poder llegar a una identificación y después hacer el antigrama. Bueno, eso es lo que les decía, ¿cierto? En esta forma aquí, una vez que hacemos el cultivo, vamos a ver una foto más adelante de UFC reales. Una vez que veo el cultivo, tengo que ver ya, esta colonia es diferente a esta rosada, ¿cierto? Y es diferente a esta media naranja, media rojiza, y son todas diferentes, porque aquí podemos ver que son todas iguales. ¿Ya? Entonces, dependiendo de lo que tenga, voy a hacer las identificaciones, que no son otra cosa, las identificaciones son enfrentar las bacterias, estamos hablando solamente de bacterias, ¿ya? Un virus no lo puedo hacer crecer acá, porque un virus necesariamente tiene que tener células. Pero en el caso de bacterias, bacterias y hongos también pueden crecer de esta forma, y básicamente candidáticas. Voy a hacer la identificación dependiendo de los sustratos que esas bacterias y hongos usen. Por ejemplo, si yo podría sembrar esa bacteria tomando una bacteria esa y colocarla dentro de un tubo que tenga glucosa. La glucosa hoy día es amarilla, claro, es amarilla. Y si yo siembro ese medio y al día siguiente está roja, quiere decir que hubo un cambio ahí. ¿Ya? Y eso se interpreta como que la bacteria es capaz de metabolizar en forma anaeróbica la glucosa, por lo tanto es una glucosa positiva. Y si yo digo que esa bacteria es glucosa positiva, dejo de lado toda la clasificación, según el manual de Berger y otras clasificaciones que hay, dejo de lado todas las que sean glucosa negativa, o sea, dejo de lado las que no ocupen glucosa. Y lo mismo puedo hacer también con bacterias que sean, por ejemplo, que utilicen lactosa. Hay un gran grupo, sobre todo para los infectólogos que examinan la parte gastroentérica, en el cual hay un gran grupo de lactosa positivos y lactosa negativos. Entonces, eso a uno le ayuda mucho. Yo hice todo esto de trabajo de laboratorio y la verdad es que es un sistema de trabajo en el cual uno va detectando características de cada bacteria y después la puede informar. ¿Ya? Ahí hay bacterias, ¿cierto? Ustedes se fijan, tienen ciertas características, son redonditas, medias amarillas o medias blanquecinas, etcétera. Tiene esta estructura, ¿cierto? Bordes irregulares, esto es una colonia que está aumentado 1000 veces. Ya hay un puntito que yo lo estoy viendo más de cerca, bajo una lupa, en la cual yo puedo ver estas características, pero para ver, no en todos los cultivos voy a usar una lupa. Esto lo estoy viendo exclusivamente porque las colonias que se forman en un medio verdoso, un medio calipso, que vienen de aparato respiratorio, lo más probable es que ahí crezcan, o sea, está hecho para que crezcan Mycobacterium tuberculosis. Si yo veo que crece algo ahí, lo someto, digamos, a observación bajo una lupa, y si observo esto, sí, lo más probable es que sea un Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? Y ahí voy viendo otras características más y la identificación que vamos a ver más adelante. Ahora, hicimos cultivo, ¿cierto? Tinción cultivo. Para hacer un cultivo, yo voy en paralelo en la misma fase que, digamos, de hongos y bacterias, virus, hongos.
Si yo voy a hacer algún tipo de aislamiento viral, tengo que tener o animales de experimentación, o huevos embrionados, o cultivos celulares. ¿Qué es lo que más se usa? Cultivos celulares. ¿Y qué es lo que voy a ver? No voy a ver el virus, voy a ver el efecto del virus. Cuando cultivo, por ejemplo, una bacteria, yo vi la bacteria, no vi la bacteria, pero vi la producción, se llama, la UFC es la producción clonal de una bacteria, ¿cierto? Es en fondo, y como es por división, por bipartición, ¿cierto? O fusión binaria, yo puedo ver ahí el crecimiento de esa bacteria. Y los virus obviamente no lo voy a ver. ¿Cómo lo puedo ver? ¿Cómo puedo ver virus? Haciendo inmunofluorescencia indirecta o directa. Y voy a ver ese tipo de, ¿cómo se llama? De fotos que le mostré anteriormente, que son que se ven células infectadas con inmunofluorescencia, con componente inmunofluorescente. ¿Ya? Ya, una vez que tengo detectada la bacteria, ya, o sea, ya tengo la creció, ¿cierto? Tengo que identificarla, qué tipo de bacteria es. Y para identificar puedo usar varios tipos, pruebas bioquímicas y pruebas serológicas. Tratemos de pasar rápido esto, cosa que nos quedemos con los métodos moleculares y estaríamos súper bien. Son las 3 Puedo hacer ya. pruebas bioquímicas. ¿Sí? Ya, entonces hagamos un descansito aquí porque después tenemos otro tramo que no es tan, bueno, la parte indirecta vamos a pasar 2 pruebas más, creo yo, y la parte molecular más que nada PCR y otro. Hagamos un descanso acá, unos 15 minutos. 15 minutos. A las 15, Ya, 15, ¿o 15, no? 15. 15, ¿Ya? 15. 15 ya. Entonces, A estirar las resumen, piernas. tomamos la muestra, la teñimos, tenemos la bacteria ahí viva y vamos a ver qué cosa vamos a hacer ahora para poder identificarla. ¿Ya? Ya, listo. Ya, nos 15, vemos. 15. 15, 15. Ya, ahorita nos vemos. Chau, chau. Vamos a estirar las piernas.